extra. Y vamos a ver también harto del artículo 22. Ahí vamos a estar harto rato pegados. La idea es que salgamos, ¿cierto?, sin ninguna duda sobre la aplicación, qué significa, cuándo es un mal uso, cuándo estamos expuestos, ¿cierto?, ante una multa por una mala aplicación del artículo 22, etcétera, etcétera. Así que espero, al igual que la clase anterior, no sobrepasemos la hora y media. Yo sé que vienen varios cansados ya después de una jornada laboral larga, así que vamos a tratar, ¿cierto?, de no extendernos tanto, pero la verdad es que la clase hoy día está bastante explicativa en todos los temas ya más de cálculo que les gusta a ustedes. Como siempre, me acompaña Dania Bufele, psicóloga, ¿cierto?, clínica, que también me ayuda en todas estas sesiones. Hola, Dani, ¿cómo estamos? Buenas noches ya, buenas tardes, buenas noches. Feliz de acompañarte a explicar todas las cositas importantes de Ley 40 Horas, así que yo voy a estar súper atenta a los comentarios de los muchachos acá. Muchas gracias, Dani. Antes de partir, recordarles que los PPT se les van a enviar cuando finalicemos las 3 clases el día miércoles, junto con una guía, cierto material de apoyo para poder apoyarlos en todo lo que tiene que ver con la implementación. Este material hecho con harto cariño para todos quienes se integran a los cursos, que por supuesto no tiene certificado, no tiene costo y lo único que se les pide son ganas de aprender y compromiso con la participación. Así que partamos. Hoy día yo les comentaba, vamos a ver principalmente los cambios que se producen en la jornada laboral. ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué hay ahora? ¿Qué significa, cierto, que los cambios que vienen hoy día y cómo los podemos implementar? Entonces, ya sabemos, cierto, que la distribución antes se podía entre 5 y 6 días. Entonces ya tenemos algo nuevo. Con la legislación de las 40 horas ingresa una nueva forma, un nuevo formato de jornada que es el 4x3. Anteriormente, ¿cierto?, sobre todo quienes trabajan en turno y terreno, sabrán que la jornada 4x3 se debía tramitar como una jornada excepcional con 12 horas laborales diarias. Hoy día, la jornada 4x3 puede ser una jornada ordinaria siempre y cuando no exceda las 10 horas laborales. Así que ya tenemos 3 formalidades de trabajo, ¿verdad? 4, 5 y 6 días. Existe la posibilidad de 3 tipos de jornada laboral. Ya no es obligatorio trabajar el quinto, ya no es obligatorio que la distribución sea sí o sí de lunes a viernes, y por lo tanto nos abre, como ya habíamos dicho, ¿cierto?, esta posibilidad del nuevo 4x3. ¿Qué es lo que pasa con el 4x3? Muchas organizaciones, y acá ustedes como roles asesores, ¿cierto?, de sugerencias, no van a adoptar el 4x3 de manera inmediata porque les interesa estar conectado con las otras organizaciones con las que trabaja, entendiendo, ¿cierto?, que toda empresa es un sistema. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones está alineada en la manera de la reducción horaria. Ayer alguien preguntaba por ahí si acaso era necesario el mutuo acuerdo. Le reitero, ¿cierto?, como le decíamos ayer, que sí, que el mutuo acuerdo es necesario, porque de lo contrario existe 2 formas de hacer una rebaja de manera unilateral. Y lamentablemente puede ahí que haya una descoordinación con la legislación. Lo vamos a ver más adelante. Hablábamos también de las jornadas excepcionales. Alguien preguntó por ahí, ¿cierto?, que si acaso la jornada excepcional estaba dentro del límite de jornada de las 42 horas, y yo también le dije que sí. Estamos dentro efectivamente del límite de jornada porque las jornadas excepcionales, los turnos, ¿verdad?, minería, etcétera, se rigen también bajo las normas del Código del Trabajo. Entonces, ¿cómo hizo la Dirección del Trabajo para poder ayudar en el cómputo de este tipo de jornada? Permitió el promedio del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo no puede exceder las 4 semanas, ¿ya? Eso es súper importante. Todos los promedios se deben hacer en base a 4 semanas como ciclo. Siempre que, y por supuesto, no debe superar los límites legales. En minería pasa mucho, muchachos, que el promedio semanal, cuando uno lo calcula, da 42,5. Ese 0,5, que puede no parecer tanto o parecer bastante inofensivo, expone a las empresas a un riesgo legal porque está en incumplimiento. Ya está en incumplimiento del máximo permitido por norma. Ya ni siquiera es un error administrativo. Si el día de mañana llega la Dirección del Trabajo a fiscalizarlos, no les van a pedir que usted pague la hora extra generada. Va a tener que pagar la hora extra generada con retroactivo de hasta 2 años, con un recargo adicional y además de la multa mal administrada.
porque usted sabe que esta norma ingresa de manera automática, por lo tanto, a partir del 26 de abril, la ley presume que todos están trabajando 42 horas y no más. Ya, así que ahí súper importante también eso. ¿Cuándo se usa el promedio? Como les había dicho, ¿cierto? Bajo sistemas excepcionales de jornada, minería, turnos, faenas continuas. El cálculo es bastante simple. ¿Cómo saco el promedio de la semana? El promedio de la semana va a ser el total de las horas trabajadas en el ciclo, ¿vale? Es decir, el ciclo dijimos que eran 4 semanas. Si yo trabajo, por ejemplo, en un turno 7x7 de 12 horas diarias, voy a tener 14 días, ¿cierto?, trabajado. Por lo tanto, voy a trabajar 84 horas con el ciclo completo de los 14 días, que son las 2 semanas. Eso me va a dar, por lo tanto, las 42 horas. Es decir, estoy dentro del promedio de la jornada laboral y cumple con la norma. No tengo que hacer ninguna rebaja. Sin embargo, no basta solo con sacar el promedio. Ya tengo un punto que cumple, ¿cierto? Check, estoy con las 42 horas listas. Pero tengo que asegurarme de los descansos legales, ¿cierto? Que se sigan cumpliendo los descansos legales. Descansos legales son, por ejemplo, los días domingos, ¿cierto? Etcétera. Y el máximo de horas diarias, muchachos, acá súper importante, la jornada extraordinaria no permite la hora extra, ¿ya? Chicos, denme un minuto, por favor, que hay un alumno hablándome por WhatsApp. Denme 2 minutitos. Buenas. Mientras María Paz está ahí resolviendo, decirles que si se ve un poquito chica la diapo, al apoyar el mouse en la pantalla hay un botón que dice pantalla completa. Ese botón les puede ayudar, o también haciéndole doble clic a la presentación, ahí puede ser que salga un poquito más grande por si fueran igual de ciegos que yo. Querida Daniela, ¿te puedo hacer una pregunta? Uh-huh. Jennifer por acá. Hola a todos. Es que justo salí y estoy escuchando todo, pero quería saber, ¿ustedes igual van a compartir posteriormente la grabación? A los asistentes de la presentación, el miércoles se va a enviar, entiendo, las presentaciones y además un material especial que nos hizo María Paz. Ah, ya, ok, ya. Eso era. Muchas gracias, querida. Gracias. Ya, estimados, 1000 disculpas por esa intromisión, pero un alumno estaba tratando de entrar y la idea es que no quede nadie fuera, así que estaba resolviendo ese problema. Entonces les decía, no basta con que nosotros cumplamos con que la semana cumple con el ciclo promedio. Tenemos que además respetar los descansos legales, el máximo de horas diarias, y acá, cierto, les repito, la jornada extraordinaria no permite horas extras, ¿ya? Por definición, jornada extraordinaria no puede hacer horas extra. ¿Qué es lo que pasa? Yo, chicos, tampoco me voy a poner más papista que el Papa. Yo tengo que ser realista con ustedes porque los procesos tienen que ajustarse a la realidad de la organización. Si usted, por A, B, C, pudiese en su faena generar horas extra, tenga el pacto de horas extra vigente cada 3 meses con su dotación, con los límites correspondidos y las condiciones de salud para hacer horas extra. De salud, ¿a qué me refiero? Si usted trae un colaborador en un turno 7x7 y necesita que haga horas extra, no lo va a hacer horas extra cuando está terminando el turno porque ya está fatigado. Si tiene un accidente, lo van a responsabilizar. Haga que las horas extras salgan a principio de turno. ¿Cuál es el entregable que va a generar esa hora extra? Ya todo siempre, chicos, súper, ojalá lo más respaldado posible, porque a veces las transgresiones pasan, ¿vale? Hacer hora extra en minería con jornada excepcional es una transgresión, pero sería irresponsable de mi parte negar que existe. Entonces, cuando existe y usted ya sabe que está en un incumplimiento y que va a tener que asumir ese incumplimiento con la consecuencia legal, asegúrese de que por lo menos el costalazo no sea tan fuerte. Respáldese por todas las otras partes, cosa que la multa la pueda reducir al máximo posible, ¿ya? Eso es súper importante cuando nosotros gestionamos estrategia organizacional, porque hay cosas que, como les digo, lamentablemente uno no puede controlar aunque quisiera. Entonces, autorización, si es que es sistema excepcional. Chicos, hoy día la Dirección del Trabajo permite pedir jornadas excepcionales de manera online con la carga de los documentos.
bastante fluido. Algunos son más fanáticos del correo, pero la verdad es que el sistema funciona bastante bien. Asegúrense siempre de tener una automatización de recordatorio de cuándo se les vence la jornada excepcional. Me ha pasado que trabajo con chicos que asumen que la jornada excepcional les dura 3 años. La jornada excepcional dura 3 años cuando se renueva la jornada excepcional y se solicita a 3 años. Pero hay jornadas que duran 1. Entonces revisen, tengan un recordatorio, porque si su jornada laboral se vence, no solamente va a tener una multa por incumplimiento de estar trabajando sin jornada laboral autorizada, que es una multa, sino que además lo van a obligar a pagarle las horas extra a toda la dotación, el tiempo trabajado sin la jornada excepcional autorizada. Entonces, imagínense la pérdida millonaria que significa eso. Así que, por favor, súper ordenaditos, como le digo, con la jornada excepcional, porque eso sin contar que se le queden ciertos subprofesionales bloqueados en faena, no puedan trabajar, y ahí la pérdida de operaciones también es invaluable. Así que ojo con eso, porque sus documentos son el motor de la organización y el respaldo de su trabajo. Y por supuesto, no superar el límite semanal promedio. Ayer alguien preguntaba por ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa si un día trabajo 4 horas semanales, pero el resto de la semana no hago más horas extra? Estamos en un incumplimiento igual, ¿vale? Porque una cosa es lo que yo hago a la semana y otra cosa es lo que yo hago al día. Recuerden que las horas extra autorizadas diarias son 2, ¿vale? Siempre 2. Y el pacto de horas extra, chicos, se renueva ojalá cada 3 meses. Háganlo con toda su dotación. No tengan problemas después de que llegue un colaborador a cobrarle horas extra. Usted no tiene el pacto de horas extra. El jefe tampoco las tiene autorizadas. Usted dice, entonces no se la pago. Inspección del trabajo, va a tener que pagarla y además se va a llevar un mal rato. Entonces, siempre el documento al día. La jornada ordinaria, sin embargo, no utiliza promedios, ¿vale? La jornada ordinaria sí o sí se calcula por horas trabajadas semanales. La que ya saben no puede exceder las 42 horas y todo lo que exceda esas 42 horas pasa a ser hora extra. María Paz, ¿desde cuándo es la hora extra? Desde los 30 minutos. Ya, el otro día vi un video en YouTube de un jefe que le pedía a su colaborador llegar 5 minutos antes al trabajo porque tenía que preparar una clase que empezaba a las 8 y la gente le posteaba, bueno, es que si llega 5 minutos antes, lo tienes que dejar irse 5 minutos antes. Es que si llega 5 minutos antes, esos 5 minutos antes se los tienes que pagar. Chicos, la gente es así, hay de todo en esta vida. La clase pasada les hablé, ¿cierto?, de una diferencia de 1.500 pesos en horas extra que terminó también en la inspección. Entonces, les sale más fácil a ustedes como organización, porque ustedes son representantes de la empresa, hacer las cosas bien. Porque cuando ustedes hacen las cosas bien, el colaborador, aunque quiera, no va a tener nada que alegar. ¿Vale? Así que eso es súper importante. A partir de media hora se paga la hora extra y eso, chicos, tiene que quedar por escrito. En el pacto de hora extra, por escrito en la política y por escrito en las comunicaciones y en todo lo habido y por haber. Que no quepa duda a su colaborador que el pago es a partir de la media hora laboral. María Paz, yo me demoro 2 horas en llegar a la pega, entonces a mí me deberían pagar desde las 6 de la mañana. No. El tiempo de traslado no cuenta como jornada laboral. El tiempo extra al inicio de la jornada, ojo aquí, el tiempo extra al inicio de la jornada tampoco cuenta como hora extra ante la legislación. Entonces, si usted le dice, oye, mañana puedes llegar a las 6 de la mañana en vez de las 8 porque tenemos una actividad, usted lo pacta porque no hay ley que lo defienda para pagarle esas 2 horas de inicio de jornada. Así que ojo con eso, ¿vale? Se considera hora extra todo lo que es posterior a la jornada laboral. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Súper. Seguimos entonces. Yo les decía que habían ciertos turnos, ciertas jornadas, que tenía como promedio 42.5. Se excedía media hora y que eso lamentablemente ya los exponía ante una multa y que eso no podía ser. Entonces, ¿cómo bajan o cómo están haciendo las mineras para bajar este 0,5? Lo primero, están reduciendo minutos diarios.
A diferencia de lo que dice la Dirección del Trabajo, ¿verdad?, que estableció que no se podían disminuir minutos diarios, en minería, sobre todo en sistema de turno, esto no es tan terrible, entendiendo que las personas duermen y viven en campamento, ¿vale? Por lo tanto, no se transgrede el espíritu de la ley si es que yo disminuyo algunos minutos. Distinto es cuando la persona sí llega a su casa todos los días y salir el viernes temprano sí hace la diferencia, ¿ya? Así que ahí, reducir minutos, como les decía, diarios, que en vez de salir a las 12, salgan a las 11:30, por darles un ejemplo, y que y trabajar 11 horas y media en vez de 12 horas diarias. Lo otro que se hace es ajustar el ciclo completo. ¿Qué significa ajustar el ciclo completo? Acá ya no trabajamos con las horas trabajadas por semana o por día, sino que trabajamos con lo que estamos calculando el promedio mensual. Entonces, reduzco las horas del total del ciclo. Puedo mantener días largos, pero en ciertos días estratégicos, como por ejemplo el último día de turno, ¿cierto? Cuando los chicos ya están cerrando o entregando el traspaso de turno para bajar, o el día de subida, ¿vale? Que los tengo que llevar al aeropuerto para que estén en el avión, qué sé yo, y llegan a sus habitaciones, etcétera, etcétera. Esos ciertos días que yo sé que tienen un trabajo más desordenado al habitual, tiendo a reducir las horas, ¿cierto?, que estaba excediendo. Por ejemplo, trabajar 5 días 12 horas y 2 días 10 horas. Lo que les decía, ¿cierto? El día de entrada y el día de salida, que trabajen 10 horas. De esa manera llegan a las 80 horas en total. Y incorporar los tiempos no trabajados. Este es el más complicado, ¿ya? Porque se puede malinterpretar si es que no lo tienen aplicado jurídicamente correcto. Así que yo cumplo con mencionárselos, pero no se los recomiendo, ¿vale? Ustedes saben que esto se trata de enseñar y de guiar. Yo les enseño, pero no se los recomiendo, ¿vale? Van a tener algunos gerentes que van a insistir en esta estrategia y por eso es que usted lo tiene que saber, porque donde uno propone, capitán dispone, ¿vale? Y uno tiene que estar a disposición del capitán. Así que tiene que saber de todas maneras esta estrategia. ¿Qué significa incorporar los tiempos no trabajados? Significa sacar la colación como no imputable a la jornada, ¿cierto? Traslados que sean bien estructurados, asegurarme que la persona llegue o salga en ciertos horarios. Muchas empresas que hacen eso ponen buses ya de acercamiento, el traslado forma parte, ¿cierto?, de las obligaciones del trabajador, del empleador. Y pausas operativas formales. Pausas operativas formales son capacitaciones, el after office, el happy hour y todas esas cositas para engañar jornada trabajada. Como les decía, esto hay empresas que lo hacen porque les interesa tener a las personas disponibles hasta cierta cantidad de horas, sobre todo en aquellos, ¿cierto?, que todavía no están muy convencidos con la reducción. Por lo tanto, su rol como recursos humanos es saber cómo aplicarlo, saber que se puede, pero también saber las consecuencias, ¿ya? Eso es súper importante. Porque en estricto rigor, el tiempo efectivo, el tiempo no trabajado, no debiese ser disminuido porque, de nuevo les digo, la idea es que el colaborador pueda salir más temprano. En buen chileno, la idea es que el colaborador pueda salir más temprano, ¿vale? ¿Qué cosa no puede hacer? No puede compensar con otro ciclo. Ya no puede decir, ya este mes trabajamos 42, pero al mes siguiente, este mes trabajamos 45, pero al mes siguiente trabajamos 32. Eso no se puede. Promediar con el mes, tampoco. El promedio es a ciclo. Lo que les decía en un principio, redondear 42,5 a 42. Ya, si el 0,5 no es tanto, sí, chiquillos, es tanto. Puede que para ustedes no, puede que para las generaciones más antiguas menos, pero créanme que para algunas personas ese 0,5 hace la diferencia y está dispuesto a pelear el valor de esa diferencia. Y mantener cierto acceso estructural y pagar horas extra de manera permanente. Chicos, de manera permanente, por ejemplo, no, mira, yo los tengo contratados 42 horas, pero todos los viernes ellos trabajan 3 horas extra al mes porque se tienen que quedar por X causa. No. Si eso pasa todos los viernes de todos los meses, se entiende, ¿cierto?, que la persona no está trabajando 42 horas, está trabajando 45. Y de nuevo, va a tener que pagar, aunque usted diga, no, pero mira, si yo le he pagado horas extra,
va a tener que pagar multa ante la inspección del trabajo y lo más probable es que le hagan pagar además esas horas extra de nuevo con recargo. Entonces, no se arriesgue, ¿vale? Por eso les decía ayer, súper importante y voy a hacer catete, no basta con reducir la jornada. Hay que revisar dotación, hay que revisar cargas de trabajo, hay que revisar turnos. Es parte de la pega, chicos. Porque si no, como les digo, puede pasar esto. Hoy, Juanito Pérez, lo que les decía, no se queden con el dato. Utilicen el dato para identificar señales tempranas, ¿vale? Tenemos acá un comentario de Paola que nos dice, ¿algún dictamen de la ADT que indique que el tiempo de ingreso anticipado a empresas no se considere hora extra? Sí, sí, y no solo hay dictámenes, sino que además lo establece el mismo Código del Trabajo, así que lo pueden buscar ahí en la misma página de Biblioteca Nacional o donde ustedes quieran. El pago de las horas extra al inicio de jornada es voluntad del empleador, chicos. Ojalá todos los empleadores tengan esa voluntad, pero hay empleadores que se rigen netamente a lo que dice la legislación, más allá del criterio de la buena onda. Por lo tanto, es súper importante ahí saberlo, que hay cosas que no son obligación, ¿ya? Porque tenemos de repente trabajadores que lo exigen y no, ¿vale? No corresponde. Entonces, ojo ahí con confundir exigir con esperar criterio. Yo espero que si mi jefe me pide levantarme a las 4 de la mañana y mi horario de ingreso a las 8, tenga el criterio de pagarme esas horas. Pero si no me las paga, mi parada tiene que ser ir a conversar en la buena onda. Oye, pucha, yo pensé que no sé qué, que pucha ya, pues que qué te cuesta. Porque si yo voy a exigirle, él tiene todo el derecho de decirme que no. Entonces, ojo ahí también. ¿Qué están haciendo las mineras hoy día? Todas las mineras que tienen ciclos de 42.5 horas, que es más o menos el promedio, ¿cierto?, de horas que generan estos ciclos 14 por 14, 8 por 6, etcétera, etcétera, están bajando los turnos a 11 horas y media, ¿ya? Ya no se trabaja de 8 a 8, sino que de 8 a 7 y media, o de 8 y media a 8. Están rediseñando las dotaciones. Muchachos, lo que les decía, evalúen si efectivamente hay que contratar a otra persona, quizás no es necesario contratar a otra persona, quizás no es una, son 10. Ese análisis hay que hacerlo también por área. Eliminar los tiempos muertos, ¿ya? Ayer también hablábamos de que esta legislación, por mucho de que la gente piense lo contrario, busca promover la optimización de los procesos y por lo tanto aumentar la productividad. Así que parte de las soluciones es también efectivamente eliminar los tiempos muertos y ajustar los contratos, por supuesto, y los sistemas excepcionales. Yo les decía, y lo voy a volver a repetir, esta ley, al ser automática, no es estrictamente necesario que usted haga el anexo. Si no lo hace, no va a pasar nada, pero le conviene hacerlo. ¿Ya? Súper. Y acá tenemos un comentario de Cristian que nos dice, en razón de lo mismo, si la empresa tiene 2 ubicaciones de trabajo, muchos llegan a la ubicación A y ahí parten y derivan a la ubicación B. Eso ocasiona que en vez de partir a las 9 comiencen a las 10. ¿Cómo abordar esa situación? Eso sí es tiempo trabajado, porque si ya estás en un punto de trabajo y te estás trasladando a otro punto de trabajo, todo ese tiempo se considera de hecho de trayecto. Así que ese tiempo sí es trabajado. Ya. Yo les comentaba ayer, ¿cierto? Y lo habíamos repetido un poquito atrás, que el acuerdo entre las partes, chicos, es muy necesario, ¿ya? Porque si no, a usted como empleador no le queda el derecho de, por ejemplo, yo soy gerente general de una organización, quiero ser súper buena onda con mis chicos, se han portado súper bien, los resultados están excelentes, así que las 3 horas de reducción las vamos a aplicar todas el viernes. Pero resulta que si yo no tengo ese mutuo acuerdo, no puedo hacerlo. Entonces, ojo ahí, si yo no tengo ese mutuo acuerdo, tengo que hacer lo que el dictamen de la Dirección del Trabajo me está diciendo que haga, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el mutuo acuerdo de las partes por escrito. Muchachos, las palabras se las lleva el viento. Todo por escrito. El documento debe estar firmado por ambas partes, ¿vale? Por empleador y trabajador. Y tiene que detallar la nueva distribución de jornada. No basta con que diga que las partes están de acuerdo, ¿cierto? Tiene que decir con qué es, con lo que están de acuerdo. Ajuste contractual. Lo voy a repetir de nuevo porque después no quiero que me digan yo nunca lo escuché. Hagan la modificación del contrato. Me lo van a agradecer después.
Y el registro y la conservación, mantengan copia de todos los documentos que requieran firma. Copia de la carta de amonestación, copia del registro de capacitación, copia del mutuo acuerdo. Chicos, sus documentos son sus respaldos. Si el abogado el día de mañana le dice al gerente general que no vaya al comparendo, que mejor llegue a acuerdo, que le pague al colaborador lo que el colaborador quiere, ese es el problema del abogado. Usted tiene en su carpetita todo lo que usted tiene que tener para defenderse el día de mañana si es que tiene que hacerlo. Si el abogado no quiere defenderse y quiere llegar a acuerdo, eso ya es problema del abogado, pero usted tiene todas sus herramientas para defenderse a sí misma. Usted responde por su área, ¿ya? Tenemos la continuación de Cristian que dice, ¿puedo pedir que comiencen en la ubicación B a las 9? Entiendo que así evito esa hora perdida. Sí, claro. Esa es decisión, o sea, no entiendo cuál sería el problema. Creo que eso hay que conversarlo con la empresa, pero no habría problema que ellos en su inicio de jornada laboral empieza cuando ellos llegan a su lugar de trabajo según el horario que designen las partes. Bueno, yo les decía, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, no es que yo pueda decidir solito, ¿cierto? No, es que les sirve más bajar 3 horas el viernes, porque así salimos el viernes temprano y estoy segura como recurso humano que van a estar todos felices. Si no hay acuerdo, la respuesta es no. ¿Vale? Si no hay acuerdo, la dirección del trabajo fue clara. Tienen 2 alternativas. Si su jornada es de lunes a viernes, usted rebaja 1 hora en 3 días de la semana. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, miércoles, jueves, viernes, como usted quiera. Yo le sugeriría que fuera miércoles, jueves, viernes, entendiendo, ¿cierto?, que el espíritu de la ley es que las personas puedan disfrutar su vida y uno disfruta más el fin de semana. No nos vamos a poner, ¿cierto?, no nos vamos a ver las caras, no nos vamos a ver la cara entre superhéroes, dicen por ahí. Así que yo le sugeriría, como les digo, el miércoles, jueves y viernes. Pero si no, no hay problema, la distribución es como usted así lo determine. Y en las jornadas de 6 días, que también se los había mencionado ayer, se reduce el número de minutos correspondiente distribuido a lo largo de la semana. Les muestro. Como ven, en la jornada de 5 días, ¿cierto? Antes trabajábamos 45 horas distribuidas en 9 horas diarias de lunes a viernes, y hoy día, ¿cierto? Se reducen entre lunes y miércoles, ahí como pueden ver en el ejemplo, 8 horas y jueves y viernes con 9 horitas. Mientras que en la jornada de 6 días pasan de 7 horas y media a 7 horas para poder cumplir con las 42. Estos chicos yo se los voy a mandar, así que no se preocupen, pero si quieren ahí le sacan pantallazo, como ustedes quieran. Tenemos una manito levantada de Jennifer. Hola Jennifer, cuéntame. Oye, María Paz, es que iba a mandar el mensaje, pero se me levanta la mano, perdón. Es que mi pregunta, la duda, ¿qué pasa si, en este caso, cuando quieres reducir la jornada al viernes y tiene que ser por mutuo acuerdo, ¿cierto? Si se le habla a toda la empresa y hay 80 menos 20, ¿de acuerdo? ¿No se puede hacer? Sí, lo puedes hacer. Ayer hablábamos, ¿cierto?, de la representatividad. De hecho, ahí alguien preguntó si se podía el 50+1. Yo les decía, ojalá se comprometan con el 60%. ¿Pueden hacerlo con el 50+1? Sí, pueden. Pero no es una muestra lo suficientemente representativa como para que después no tengan problemas si es que el otro 49% decide hacer ruido. Ya es poco probable que pase, pero yo les doy siempre los peores y los mejores escenarios. Entonces yo les sugiero casarse con el 60% para asegurar que la medida fue tomada en virtud de lo que opinó, ¿cierto?, la mayoría de la organización y por lo tanto hubo mutuo acuerdo. ¿Cómo refuerzan ese 60%? Hagan participar al 100% de las gerencias, los líderes y jefaturas de área, porque por lo general ellos representan lo que su equipo les pide, ¿ya? Así que súper importante ahí como estrategia también. Puede que los colaboradores no participen al 100%, pero pónganle empeño para que las figuras que son cabecillas de equipo participen en el 100% y ojalá lo hayan discutido con su equipo y sean efectivamente representativos a lo que el equipo quiere. ¿Vale? Muchas gracias. De nada, pues. Clave. La reducción, chicos, debe ser real.
lo que les decía antes, ya no se puede compensar con colación, eso lo vimos en las noticias del 2024, lo estamos viendo de nuevo hoy día, la respuesta sigue siendo no, y va a seguir siendo no, porque transgrede el espíritu de la ley, ¿vale? Eso es la explicación más simple que les puedo dar. El espíritu de la ley es que la persona pueda conciliar su vida familiar y laboral. Por lo tanto, ¿me sirve ampliarle la hora del almuerzo si voy a seguir teniéndolo desde las 8 hasta las 6, desde las 8 hasta las 8 en la oficina? La respuesta es no. Por lo tanto, de perogrullo, la respuesta sobre la colación es no. ¿Vale? Otros descansos establecidos por ley, tampoco. Sí se puede compensar con descanso adicional las horas extra realizadas. Eso sí, ¿vale? Aquellas empresas que no puedan o no quieran, o aquel colaborador que no quiera recibir la remuneración de esa hora extra generada, puede pedir la compensación de 1.5 horas de descanso adicional, ¿ya? Así que también, eso para tenerlo también claro, esa opción tiene que estar incluida en el anexo de pacto de horas extra, ¿ya? El pacto de horas extra tiene que indicar que la empresa se compromete a pagar ya sea o de manera remuneracional o de manera compensatoria según se llegue a acuerdo con el colaborador a la medida que las horas se realicen, ¿vale? La reducción de jornada tiene que ser una disminución efectiva del tiempo de trabajo efectivo. Efectiva del tiempo de trabajo efectivo, chicos, porque si están trabajando 8 horas y lo llaman las otras 4, no está trabajando 40 horas semanales, está trabajando más. Y eso es una transgresión a la ley. Así que ahí, mucho ojo, lo dijimos ayer también, lo decimos hoy día también, para que le quede bien grabadito, el derecho a la desconexión está descrito en el Código del Trabajo como tal. No es un antojo, no es gente con flojera, no es gente cansada que quiera salir más temprano, es un derecho, ¿vale? Tenemos acá a Cristian que nos dice, si no hay acuerdo, entiendo que el empleador define cómo se reducen las horas, pero ¿debo tener respaldo con firma de que no hubo acuerdo? Exactamente. Y si no se tiene respaldo, confirma de que no hubo acuerdo, porque hay muchas organizaciones que pueden estar, a ver, ¿cómo le explico? Hay muchas organizaciones que pueden ni siquiera haber tenido la conversación sobre la mesa. ¿Me explico? Entonces, y pasa, muchas áreas o muchas organizaciones, sobre todo pymes, no tienen, lamentablemente, áreas de recursos humanos. Entonces, estas conversaciones no las hacen. No llegan no hacen capacitación, no sensibilizan, no hacen anexo contrato, simplemente informan la reducción de jornada laboral. Y eso es un problema porque tú tienes que demostrar que no pudiste llegar a acuerdo porque la prioridad es que tú llegues a acuerdo. Entonces, tienes que demostrar que por lo menos lo intentaste. Y para eso tienen que haber correos, tienen que haber, oye, mira, yo traté de reunir a los jefes, mira, yo mandé correo a la gerencia, mira, yo hice esto, yo me junté con la gente. Todo eso tiene que quedar demostrado porque, como les digo, si la prioridad de la ley es que usted llegue a mutuo acuerdo, lo que usted tiene que demostrar es que no pudo llegar a ese acuerdo. ¿Vale? ¿Cómo estamos con esa primera diapo? ¿Vamos bien? ¿Muy rápido? ¿Alguna duda? Marcelo nos dice, eso iba a preguntar, si un correo sirve ahora. Sí, por supuesto. Las comunicaciones internas, muchachos, tienen que ver, las define la empresa. Hay empresas que hacen comunicación interna a través de un grupo de Teams, hay otras organizaciones que lo hacen a través de correo, hay otras que lo hacen a través de WhatsApp. Lo importante es que tengan el respaldo. Si van a mandar un comunicado por WhatsApp masivo, sáquenle el pantallazo. Pero su respaldo es lo que los salva, chiquillos. Dice acá Marcelo, me pasó hace unos años un correo, me salvó de una multa. Sí, por supuesto, porque te sirve para demostrar la buena fe. Y eso es importantísimo en los principios de la legislación laboral, porque la legislación laboral siempre presume que el trabajador es quien dice la verdad. Por eso los abogados siempre intentan llegar a acuerdos antes que ir a juicio, porque saben que los tribunales laborales van a tratar de proteger siempre al trabajador. Entonces, efectivamente, como dice Marcelo, un correo te puede salvar del principio de buena fe, porque una cosa muy distinta es no haber hecho algo porque no quise, porque me dio lata, porque pa' qué,
versus a yo lo intenté pero no funcionó. Y el yo lo intenté, yo quise, yo tuve ganas, inmediatamente baja la guardia, ¿cierto?, de la inspección del trabajo. Así que, de todas maneras, el correo, chicos, siempre su respaldo. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los derechos asociados a la jornada laboral? Ojito que acá Ale Núñez nos dice, una empresa que trabajaba 44 horas, lunes a jueves, 8:30 a 18:15, viernes, 8:30 a 16. Ahora me bajaron media hora de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 14. Ahí bajaron las 4 faltantes, pero no le preguntaron a nadie. Solo lo informaron en una reunión e hicieron firmar un acta de reunión. Ya, ahí mala la estrategia, mal implementado, porque el acta de reunión se entiende como mutuo acuerdo. Entonces, si los trabajadores no estaban de acuerdo con esta modificación de jornada, no debieran haber firmado el acta. El acta de reunión ya les sirve a la empresa como justificación de mutuo acuerdo. Bueno, ojalá la reducción no haya sido tan atroz, y si es atroz, yo siempre los invito, chiquillos, a conversar desde la buena onda, con la persona. Sean estratégicos. Si ustedes no tienen llegada con la persona de recursos humanos, pero conocen a alguien que tiene una muy buena llegada con la persona de recursos humanos, pídanle a ese alguien que vaya a conversar por el equipo, ¿ya? Si al final el trabajo, chiquillos, también es un trabajo en equipo. Entonces, y eso no se nos puede olvidar. Nosotros no podemos vender equipo de la boca para afuera. Tenemos que ser efectivamente equipo. Oye, ¿están contentos con la jornada? Sí, no. Recursos humanos, ¿hizo alguna evaluación? Acuérdense que yo les dije ayer también, esto no basta con implementarlo, hay que hacerle seguimiento y medición, porque ese es nuestro respaldo para decir que lo que estamos haciendo funciona, ¿vale? Ok, acá nos aclara entonces Ale que en este caso en particular no pasaba por recursos humanos, sino por las jefaturas superiores. Todo pasa por recursos humanos, chicos. Recursos humanos no es la cara que decide, pero sí es la cara que asesora, ¿vale? Así que si los jefes están tomando decisiones sin considerar la voz de recursos humanos, ojo ahí, ojo piojo, porque recursos humanos es el rostro asesor de la legislación laboral. Entonces, ¿cuáles son los derechos asociados a esta jornada? Y aquí vamos a ver el tan temido, injustificadamente temido, artículo 22. Lo primero, y lo habíamos dicho ayer también, la remuneración tiene protección ante esta ley, ¿vale? Lo dijimos una vez, lo vamos a decir de nuevo, porque forma parte de la discusión de la mesa. No se toca la remuneración del trabajador en el proceso de la disminución de la jornada laboral. La remuneración del colaborador aumenta su valor hora, ¿vale? Y el cálculo de la hora extra se debe hacer en base al nuevo valor hora del trabajador. No quiero después que me digan que María Paz, yo tuve una multa porque le pagué la hora extra a Juanito Pérez, pero se la pagué con el precio de marzo. Mal. Mal, porque usted ya sabe que el valor hora a partir de abril a Juanito Pérez le va a subir. Entonces ahora usted la hora extra la tiene que pagar con el mismo 50% de recargo, pero en base al nuevo valor hora de Juanito Pérez. Otra cosa súper importante, chicos. Siempre me preguntan por el pago de la hora extra. En ninguna parte de la legislación aparece que la hora extra se tenga que pagar al 100%. Ya sea domingo, feriado, año nuevo, Navidad, la hora extra se paga al 50%. Si usted, como empleador, dice, oye, pero pucha, ¿cómo los voy a tener trabajando un domingo? ¿Cómo no puedo ser tan mala onda? Ya, filo, el domingo págaselo al 100%. Bacán. Felicitaciones. Yo promuevo ese espíritu en las empresas. Pero legislativamente hablando, ningún trabajador le puede exigir que le pague una hora al 100%, salvo que así esté estipulado en su reglamento interno. ¿Ya? Ojo ahí con eso. Están saliendo, parece, hartos comentarios, así que Marcelo Durán nos dice, una pregunta por la jornada. Hoy vi un aviso para soporte técnico de TI, en la oferta salía lo siguiente, se requiere disponibilidad 24/7 ante incidentes informáticos. Es probable que la persona deba trabajar los fines de semana. ¿Es legal eso?
No, no, o sea, en el minuto que te dicen te necesito 24/7 ya no. Porque de partida tampoco estoy tan segura que el soporte TI quepa en el artículo 22 y lo vamos a ver más adelante. Y aunque cupiera en el artículo 22, tampoco corresponde la disponibilidad 24/7. Así que el aviso partió mal y terminó peor. Y tenemos un segundo acá de Silvana. Nos dice, en caso de que el colaborador llegue atrasado, entonces el descuento también es mayor. Sí, claro, por supuesto. Se le descuenta el valor hora del trabajador. Ahora también, ojo ahí con los descuentos, justo con... Chuta, mal ahí. No hay que asesorar a esa amiga, pero ser buen amigo, asesorar a la amiga, que no haga esas cosas. Eh, Te decía que se me fue la onda, ¿viste? Con la amiga de Marcelo. ¿Qué me estabas diciendo, Dani? Silvana nos decía, en caso de que llegue atrasado, entonces el descuento también es Cierto. mayor. Tiene que ser parejo, chicos. Ley pareja no es dura. Si yo voy a contar hora extra a partir de la media hora, tengo que descontar el atraso de la media hora. No puedo ser tan chueco de pagar hora extra de media hora, pero descontarle si es que llega 2 minutos atrasado. Las relaciones son recíprocas y las laborales también. ¿Ya? Así que, ojo ahí, porque de repente no pasa. Así que ojo ahí, que el que pide también tiene que estar dispuesto a dar. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Como ya les decíamos, la protección de la remuneración. La ley protege los ingresos de cualquier reducción injustificada. Chicos, la reducción del salario es un menoscabo al colaborador y lo ha sido siempre, ¿ya? No se puede bajar el salario de un colaborador, sean las condiciones que sea. No se permitió ni siquiera para la pandemia. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Porque el menoscabo salarial es uno de los menoscabos más graves que se puede cometer con un trabajador. De hecho, las organizaciones muchas veces prefieren desvincular a un trabajador antes que reposicionarlo en una posición de menor ingreso. O lo reposicionan en la banda que tiene, en una posición de menor ingreso, y la banda salarial se le va a la punta del cerro. Entonces, ojo con eso, porque bajar la renta jamás es una opción. Y eso voy a hacer, pero súper, destáquenlo, subrayenlo como quieran. La remuneración de un colaborador no se toca para reducirla, nunca. ¿Vale? Porque ahí la vulneración de derechos fundamentales sí que se va a ver fea en la inspección del trabajo. Ahí no, ni siquiera se dé la lata de ir a comparendo porque va a perder. Hay prohibición, como les decía, de la disminución salarial. Hay un ajuste automático del valor hora, lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? Y compensación proporcional garantizada. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de las horas extra. Como les decía, el valor hora, ¿cierto?, aumenta. Las horas extra tienen una remuneración superior a la jornada normal y se pagan con el 50% de recargo. Tiene un aumento progresivo según la cantidad de horas trabajadas. Mayor costo para la empresa. Lo que les decía, la hora vale más, por lo tanto, antes yo le pedía a Juanito que se quedara 2 horas, me salía 2.500 pesos, ahora le pido a Juanito que se quede 2 horas, me sale 5.000, por darles algún ejemplo. Y ese costo el empleador lo tiene que asumir, ¿ya? Por eso les vuelvo a insistir, planifiquen sus turnos, planifiquen sus dotaciones, calculen la carga laboral, porque después, como les digo, la gestión de las horas extra, que les va a salir más cara, usted la tiene que asumir, tenga el pacto firmado o no tenga el pacto firmado. Acuérdese del decreto 214 que sacó la Dirección del Trabajo ahora hace poquito, tiempo trabajado, tiempo pagado, así haya sido con un pisco sour en la mano. Y, por supuesto, los límites legales estrictos. Existe un tope máximo de horas extraordinarias al mes, protegiendo la salud y el bienestar del trabajador. Yo les decía, la cantidad de horas máximas diarias es de 2 horas, ¿vale? Con eso usted calcula cuántos son a la semana y cuántos son al mes. No hay limitación, pero tiene que cumplir dentro de eso. Chicos, voy a ser reiterativa. En la legislación laboral, no basta que se cumpla una sola cosa, se tienen que cumplir varias, porque si no lo van a multar por una y no por otra, pero lo van a multar igual. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted trabajó un día de la semana, 4 horas extras, pero resulta que el promedio semanal es de 45, por darles un número,
yo estoy dentro del promedio, porque 42 más 2, 44, listo. Semanalmente cumplí, fantástico. Pero en la jornada diaria no. Entonces estoy en un incumplimiento legal, aunque esté en cumplimiento en todo lo demás. Entonces, ojo con eso. No basta una norma por sí sola. Se tienen que dar de manera conjunta. Marcelo nos decía, LAN Chile lo hizo, disminuyó en un 50% las remuneraciones a algunos trabajadores en la pandemia. Sí, pues ¿te acuerdas del problema que fue ese? Que incluso se declararon en quiebra un tiempo. Fue complejo el caso de LAN. Bueno, vamos a hablar, como les decía, del tan temido artículo 22. Chicos, ¿por qué temido? Porque la gente se tiende a confundir entre el artículo 22, inciso 1 e inciso 2. Y la verdad es que la diferencia es muy fácil. El inciso 1 somos todos nosotros, que marcamos, que cumplimos jornada, que tenemos supervisión directa, etcétera, etcétera. Y el artículo 22, inciso 2, son todos aquellos que están limitados de jornada, porque el artículo 22 en el Código del Trabajo es el artículo sobre jornada laboral. Engloba todo. Entonces, la próxima vez que ustedes le digan, oye, artículo 22, inciso 1, artículo 22, inciso 2, el inciso 2 es el único que está exento de la jornada laboral. El inciso 1 somos todos los demás normales regulares, ¿ya? Así que eso es para que no se confundan, porque yo sé que mucha gente se confunde en el inciso 1 y el inciso 2. Y la verdad es que para la domesticación, nosotros nos referimos al artículo 22 cuando hablamos de una persona que está exenta del límite de jornada, que es el artículo 22, inciso 2, ¿vale? Este es un artículo que establece, como les decía, excepción a la norma, es decir, excepción a la norma de la jornada laboral. Son todos los trabajadores, ¿cierto?, que no marcan jornada, pero hay varios cambios con esta legislación, y cambios que son bien importantes, pero que no son difíciles, ¿ya? De todas maneras, la vamos a entender no solamente para su aplicación, sino que para su identificación. Porque cuando hablamos de artículo 22, hablamos de trabajadores de alta confianza, ¿cierto? Personas que ocupan, por lo general, cargos directivos, ¿cierto?, de gran responsabilidad, y que no tengan supervisión directa continua. Y aquí yo les hice una trampa. ¿A qué me refiero con supervisión directa? ¿Quién me puede decir por ahí qué entiende por supervisión directa? Que la jefatura se encuentre directamente dándole las órdenes en el lugar de trabajo. ¿Ya? ¿A qué más se le ocurre, por ejemplo, en el caso de, no sé, un periodista, por ejemplo, que tiene trabajo en terreno? ¿Tiene supervisión directa o no? O sea, yo diría que tiene las funciones claras y si a lo mejor se las dicen una vez a la semana y él tiene como el descriptor de cargo, pero no está el jefe encima diciéndole lo que tiene que hacer, porque él sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Exactamente. Y ahí es donde vamos a ver la diferencia, porque resulta que el artículo 22 se modificó de la forma en la que se modificó, porque se dieron cuenta que el supervisión directa ya no bastaba para limitar la jornada laboral, porque se dieron cuenta que en las jefaturas existía un control indirecto. Y lo vamos a ver más adelante, que yo estoy segura que acá muchos se van a sentir identificados, me van a tapizar a preguntas, así que traté de sacar hartos ejemplos para que quede bien clarito. Pero nos vamos a dar cuenta que existen formas de control que hoy día a la legislación laboral ya no le importan tanto. ¿Vale? Entonces, esta excepción no se puede aplicar de manera arbitraria. Yo trabajé en una organización en donde eran 50 colaboradores y los 50 colaboradores eran artículo 22. Se lo juro, los 50 colaboradores, todos, sin excepción, artículo 22. Así que para que vean ustedes que hay de todo en la viña del Señor. ¿Cuál es el cambio importante que se hizo con el artículo 22? Es que hoy día ya no es una regla general, sino que es una excepción. Lo que les decía antes. Artículo 22, inciso 1, somos todos. Artículo 22, inciso 2, son los que no caen en la regla, es decir, los que no marcan. Punto, no hay más. Por lo tanto, ¿qué significa que ya no sea una regla general? Antes el artículo 22 se aplicaba como norma en muchos casos. Lo que les decía hace un rato. Ah, es periodista, anda en terreno, artículo 22. Ah, es vendedor, anda en terreno, artículo 22. Ah, es el técnico de soporte del cable, entonces tiene que andar de casa en casa en casa, ya, artículo 22.
Y la verdad es que el técnico que presta soporte al cable sí tiene supervisión directa. Por lo tanto, tiene que marcar horario. Y ahí es donde entran los controles de horario digital. El reloj control, que ahora se puede marcar a través de una aplicación del celular, que la aplicación del celular que trae georreferencia para saber que está, ¿cierto?, dentro del radio del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como les digo, estos personajes deben cumplir jornada. Este cambio busca proteger, muchachos, mejor los derechos del trabajador. Ya, porque también había muchas empresas que utilizaban el artículo 22 para no pagar horas extra, con esa justificación. Y además se justificaban con esta vendehumo de cultura de que no, nosotros promovemos el resultado, así que le damos artículo 22 para que se manden solo, pero resulta que cuando Juanito se mandaba solo y se iba a las 3 de la tarde porque tenía hora al médico y se iba a conectar después de nuevo a las 6, el jefe quería sacar a Juanito. Porque ¿por qué Juanito no está acá a las 3 de la tarde? ¿Qué se cree Juanito? Si Juanito sale a las 6. Pero es que resulta que Juanito es artículo 22, Juanito puede hacer lo que quiera. Entonces, esas brechas y esos roces laborales fueron, ¿cierto?, los que incentivaron a tener estos cambios que son bastante importantes, como les decía, en el Código del Trabajo. Tenemos acá unas palabritas. Ale nos dice, ¿y si el contrato no pone inciso, pero sí dice artículo 22, pero pone jornada, pero no marca? O sea, varias cosas raras al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahí? Si tiene jornada en el contrato, aunque diga artículo 22, se entiende que el colaborador está bajo jornada. Porque, como les digo, el artículo 22, si ustedes ponen artículo 22 a secas en el Código del Trabajo, los va a llevar al título de sobre la jornada laboral. Engloba todo lo que tiene que ver con jornada. Entonces, si tú pones en el contrato artículo 22, no pones el inciso, pero pones una distribución horaria, se entiende que ese trabajador cumple jornada. Y tenemos también de Jennifer, dice María Paz. Respecto a mi pregunta, la de Jennifer, mi enfoque iba dirigido hacia el 20% que no estaba de acuerdo con la reducción de jornada el día viernes, es decir, que bajaron en todos los otros días, menos el viernes. ¿Ahí qué se hace? ¿Se suma el 80 al 80% o hacen una jornada distinta? No, hacen jornada distinta. No habría problema en que lo hicieran, ya en estricto rigor a nivel legislativo. No hay una ley que te diga que no puedas tener a personas con distintas jornadas siempre y cuando cumpla las 42 horas semanales. Pero a ti como cultura y como clima organizacional sí te puede generar un conflicto. Ya se supone que la jornada laboral está pensada para que los miembros del trabajo puedan interactuar entre sí, porque como les decía, tienen que trabajar en equipo. O sea, si a mí no me mandan información, no puedo avanzar. Si yo no mando información, la otra área tampoco puede avanzar o tomar decisiones. Entonces, tienen que haber espacios de conexión mutua. Y por eso se insta, ¿cierto?, a las organizaciones, salvo que sean por sucursal o estén divididas por faena, como pasa en minería, que tengan todas una misma jornada laboral. ¿Ya? Pero como te decía, o sea, si el 20% es justo un grupo pequeñito que está ubicado en una sucursal X, ahí obviamente no hay ningún problema. Pero siempre tratar de priorizar, como les decía, la transversalización y ser honestos, chiquillos. Como miren, el 80% que hizo esto, nosotros sabemos que hay un 20% que no estuvo de acuerdo, vamos a ver cómo marchamos con este nuevo horario, vamos a hacer una encuesta de satisfacción, porque también puede pasar que ese 20% haya dicho que no, pero después con el tiempo se da cuenta que en verdad también les benefició y no están en desacuerdo. Entonces siempre el seguimiento y la medición, ¿cierto?, de lo que nosotros hemos implementado. ¿Qué regula el artículo 22? El artículo 22 define, como les decía, quienes no están sujetos al límite de jornada. Ustedes me van a decir, ya, no marca. No, va mucho más allá de eso. Y no solamente vamos a hablar, ¿cierto?, del artículo 22 para el empleador, sino también para el trabajador, porque el trabajador también de repente se sube por los chorros cuando tiene el artículo 22 y hay que decirlo. Antes de la ley de las 40 horas, el artículo 22, como les decía, se le daba jefaturas sin real autonomía, ¿vale? Eran jefes de área, pero ese jefe de área tenía un subgerente encima y ese subgerente tenía un gerente, por lo tanto, la supervisión sí era directa. También se le daban a profesionales con horario encubierto, lo que les decía hace un ratito, ¿cierto? Los técnicos de soporte que van a ver el cable del BTR, los técnicos que van a tu casa, ¿cierto?, a instalarte el cable, el mejor ejemplo que se me ocurre en este minuto, son profesionales con horario encubierto.
y supervisores en terreno con control indirecto. Chicos, quien trabaje en minería, la gente de terreno, así sea el gerente de proyecto, no puede tener artículo 22 única y exclusivamente porque no tiene para dónde moverse. La persona que está en faena, duerme en faena, come en faena, por lo tanto, darle artículo 22 para que vaya a dónde. Si el campamento tampoco lo abren. El campamento abre cuando los colaboradores bajan, entonces no tiene sentido darle artículo 22 a gente que está en faena, aunque sea gerente de proyecto. ¿Vale? Y como les decía, además, las personas que están en faena funcionan bajo jornada excepcional, entonces con mayor razón no se justifica que una persona tenga que estar disponible sin jornada estando en faena. El horario lo mueve solo, entonces, por favor, no se limiten solamente al cargo, limítense a la realidad de la necesidad del artículo. En la práctica, ¿qué pasaba? Habían personas que estaban cumpliendo horarios, pero se les trataba como si tuviesen que estar disponibles 24/7 y la empresa no pagaba las horas extra con la justificación de que era artículo 22. Y ahí hay un problema también, porque el artículo 22 no significa que tenga que estar disponible 24/7 y que tenga que estar todo el día conectado. También lo vamos a ver. Pero ahí también, chicos, hay un mal entendimiento de la jornada. El profesional que es artículo 22 no es más clever que todos los demás. Nosotros ayer hablábamos de que había una razón científica morbofisiológica, ¿cierto? Neurofisiológica, sobre la productividad que puede entregar una persona. Entonces, imagínense si yo tengo un artículo 22 trabajando hasta la hora, no sé, hasta las 11 de la noche. No me está rindiendo. No porque sea gerente me va a rendir mejor, ni me va a producir mejor, ni va a tener mejor capacidad de atención. Entonces, ojo con pensar que porque ese artículo 22 tiene que estar siempre disponible. Eso es una mala aplicación del artículo, ¿ya? Nos comenta acá Ale Núñez. De hecho, en faena, para acreditar que piden que los gerentes presenten anexo con jornada. Exactamente, así es. Los gerentes que van de visitas a faena y tienen que acreditar por sistema, el sistema no te permite ingresar artículo 22, te rechaza la acreditación. Súper buen aporte, Ale, porque así es efectivo. Bueno, yo les decía que yo sabía que me iban a salir hartas preguntitas en cuanto al artículo 22, así que también les dije hace un ratito, esto no solamente se trata del abuso del empleador al no pagar hora extra, sino también del abuso del trabajador, que cree que por tener artículo 22 puede hacer con su día lo que quiera, ¿vale? Y eso tampoco es así. Entonces vamos a ver un poquito. El artículo 22 efectivamente excluye del límite de la jornada, pero no elimina los otros derechos laborales. ¿Ya? Lo que les decía antes, el descanso mínimo legal lo tiene vigente igual la persona al artículo 22, ¿vale? Aunque no tenga horario, tiene que descansar los domingos y los festivos, no lo van a estar llamando en Navidad porque como es artículo 22, ¿qué importa? No, es descanso legal, por lo tanto, tiene el mismo derecho que todo el resto de los trabajadores. Y también, por supuesto, tiene derecho a hacer uso de sus vacaciones o feriados legales, ¿cierto? Una vez al año, los 15 días que ya todos conocen. Tiene derechos fundamentales, ¿ya? La vulneración de derechos fundamentales, chicos, y hice un artículo de ello en LinkedIn y lo repito, multas administrativas, sí. Multas por vulneración de derechos, jamás de los jamases, porque eso mancha a su empresa. El abogado que trata de llegar a acuerdo cuando tiene denuncias por vulneración de derechos fundamentales, no lo está haciendo porque sí. ¿Vale? Las denuncias por vulneración de derecho son muy graves. Y vulneración de derecho, no solamente estamos hablando de la ley Karin, estamos hablando de la salud física y mental, el derecho a la vida privada y la vida familiar, el derecho a la integridad, a un trato digno, etcétera, etcétera. Así que ojo con eso, porque los derechos, como les decía, continúan plenamente vigentes. Entonces, ¿qué hace el contrato de la persona que tiene artículo 22? Definir las funciones, el lugar de trabajo y la disponibilidad esperada. Eso sí o sí lo tiene que tener el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque pasa que algunas personas que tienen artículo 22 dicen, yo esta semana me voy a quedar trabajando en la casa. Pero resulta que la modalidad de trabajo de la empresa exige 100% de presencialidad. Entonces, ojo ahí, porque usted no se manda solo.
Si usted se quiere quedar en su casa, cuando tiene un contrato de presencialidad, tiene que avisar, ¿vale? Tiene que ser de mutuo acuerdo. Ojo con eso, porque eso es uno de los malos entendimientos del artículo 22. Autonomía, y esto era también, chicos, súper importante, que había que transmitirles, que yo les decía, no basta solamente con declarar el artículo 22 en el contrato de trabajo, porque la dirección del trabajo hoy día sabe que mucho de lo que dice el contrato no es lo que pasa en la realidad. Entonces ahora la dirección del trabajo, cuando fiscaliza artículo 22, lo que hace precisamente es fiscalizar la realidad del artículo 22, no lo que dice el contrato. Entonces, ojo ahí, porque ustedes como organización, más allá de lo que están escribiendo en el texto, lo que les tiene que importar es cómo funciona realmente la persona en la organización bajo artículo 22. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? Que la persona pueda efectivamente organizar su jornada libremente. Si yo le digo, todos los lunes a las 8 tienes reunión, ojo ahí, porque ya estoy transgrediendo su libertad de organizar jornada. María Paz, entonces, ¿no le puedo agendar reunión? Sí, por supuesto que le puedes agendar reunión, pero que sea siempre de mutuo acuerdo para que el colaborador, como les digo, pueda organizar libremente su jornada. Si yo le digo, te tienes que conectar todos los días, todos los lunes a las 8, ya le estoy imponiendo un horario, ¿vale? Decidir cuándo trabajar dentro de lo razonable. Dentro de lo razonable, chicos, ¿qué es? Con todo lo que hemos conversado de las horas diarias, horas extra, ¿cuánto creen ustedes que es lo razonable? Chicos, qué tímidos, ¿qué está pasando? Eh, tengo por acá una personita, María Teresa. No te tengo en el formulario, pero si pudieras decir cómo empieza tu correo para saber, para poder anotarte para los materiales que vamos a mandar después. Y me gustaría invitar a participar Luis, Cristian, por si pudieran comentarnos en el chat cuánto piensan que es ese tiempo. Nada, se quedaron todos dormidos, Dani. Diego Molina por acá. Repetir la pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es un horario, un horario razonable para trabajar para una persona con artículo 22? Ok, entonces Luis nos dice, yo considero que sería unas 42 horas. No te preocupes, Cristian, no tengas ningún accidente, va manejando. Diego Molina dice, el horario que trabaja la empresa. Exactamente. Chicos, las mismas 42 horas semanales, el horario que trabaja la empresa. La persona tiene que entender, aunque sea artículo 22, que si lo están llamando a las 10:30 de la noche es porque pasó algo urgente, ¿ya? La libertad horaria del trabajador es para que el trabajador decida cuándo trabajar. Por ejemplo, si yo soy artículo 22 y mañana tengo el acto de colegio de mi hijo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Yo puedo decidir que mañana voy a trabajar desde las 9 hasta las 12, me voy al acto de mi hijo y continúo trabajando desde las 6 hasta las 12 de la noche. Eso yo lo puedo hacer, pero mi jefe no puede asumir que yo voy a estar conectada trabajando hasta las 12. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, ojo ahí. Porque la idea del artículo 22 es que yo pueda llevar mi agenda. Acuérdense siempre de eso. Yo soy dueño de mi agenda, artículo 22. ¿Vale? Ejemplo válido, hoy día trabajas 6 horas, mañana trabajas 12. Siempre y cuando, mientras cumplas objetivos. Lo que les decía ayer, ¿cierto? Que también lo hablábamos. Alguien me decía como, pucha, ¿qué pasa si no doy permiso para, no me acuerdo cuál era el evento, ¿cierto? Yo les decía, oye, pero a ver, ¿cómo lo hacemos si la persona te responde, si la persona te cumple, si la persona te manda en tiempo y forma, si la persona se lleva bien con tu equipo, no tienes ningún problema con la persona? ¿Qué te cuesta decirle que sí? ¿Qué te importa? ¿Qué te afecta? Prioricen el resultado, chicos, de su equipo, porque hay momentos que el tiempo no los devuelve,
Ya, y se los dije ayer también y se los voy a repetir muy personal. Si hay una de las cosas laborales que yo agradezco en mi trayectoria es haber podido cuidar a mi papá. Entonces, hay cosas, chicos, que no vuelven. Sean ese jefe buena onda que lo entiende y que lo entiende porque lo vivió. No sea ese jefe que hablábamos ayer que se disocia, ¿cierto? Que vio esta serie que están dando, que dieron en el Apple TV, Reverence creo que se llama, en donde separamos lo personal de lo profesional y después se nos olvida quiénes somos. No, ¿ya? No se nos puede olvidar nunca eso. Ok, yo preguntaba el artículo 22 con respecto a empresas internacionales que dicen, no, la contraparte en México, la reunión es 2 horas antes porque el cambio de hora y el cambio de hora para acá y el cambio de hora para allá. Sí. Ahí con las empresas internacionales, cuando sea artículo 22, la idea es precisamente que el artículo 22 pueda organizarse para trabajar a las mismas horas que esas empresas cuando tiene reuniones agendadas. Se entiende, ¿cierto?, que no es una cuestión de todos los días. La mayoría de las empresas, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que reportaba a España, ingresaba antes, tenía un horario laboral con ingreso anterior, para poder, ¿cierto?, conectarse con la empresa española. Y los artículos 22 trabajaban a las horas en las que tenían reuniones con las empresas españolas y el resto de los días lo distribuían como ellos querían. Ya, así que ahí también ese juego, como les digo, también se hace. Súper. Y Marcelo Durán nos dice, ¿se pueden compensar las horas de más? Por ejemplo, para el cierre de mes trabajo 12 horas diarias por 4 días. ¿Se puede compensar en días libres? Sí, sí se puede. Es la misma conversión de la hora extra por día libre. Es decir, en vez de pagarle 1 hora y media, entendiendo el 50% recargo, se les da 1 hora y media de descanso. Traten de que cuando den el descanso, y esto como trabajadores y como empleadores, ¿ya? Como trabajadores, pidan esa compensación de descanso cuando efectivamente les haga por lo menos un día más de vacaciones. Porque para tener 2 horitas extra, para llegar más tarde a la pega, no sé si valga mucho la pena. Y como empleadores, ofrezcan eso cuando efectivamente se cumpla el día adicional de vacaciones, porque qué más rico que tomarse un fin de semana largo, Semana Santa, y agarrar un día más, o 2 días más, no está nada mal. Ya se hizo cierto la semana, así que... Súper. Y acá Jennifer Aravena nos dice, mi acotación para el artículo 22 es llevar un registro, por ejemplo, en Excel de las HH diarias. No, porque cuando estás midiendo las HH ya lo estás obligando a cumplir ciertas directrices. El artículo 22 lo que tiene que entregar, chicos, para poder garantizar que está resultando es disponibilidad, ¿vale? O sea, la persona tiene que estar trabajando. Si la persona no se conecta un día, yo puedo decir que la persona tuvo una falla laboral, aunque sea artículo 22, porque él trabaja de lunes a viernes y si yo el día martes no supe nada de él, yo puedo decir que esa persona faltó o hizo abandono de trabajo. Entonces, por eso les digo, ojo ahí con el artículo 22, porque la gente que tiene artículo 22 tiende a creer que se manda sola. Y no es tan así. Hay deberes laborales, y los deberes laborales, chicos, ni siquiera tienen que ver con el control, porque de hecho a las personas con artículo 22 no se les controla, pero sí se les asegura si tienen un accidente. Entonces, ojo ahí, porque hay gastos laborales asociados, ¿ya? Para registrar las horas que trabaja uno mismo, ningún problema. Usted consigo mismo registre lo que usted quiera porque le va a servir el día de mañana cuando alguien pregunte, ¿cierto? Usted dice, aquí está todo lo que yo trabajo. Así que ahí, ningún problema. Pero con los demás, no le pueden controlar las horas. Sí le pueden controlar que haya trabajado los días que tiene que trabajar y que haya ido a la oficina los días que tiene que ir. Eso sí. Si la persona tiene que ir a la oficina por lo menos 3 días y ese día fue a la reunión que tenía a las 8 y se fue a las 9, no hay ningún problema, pero fue. Yo sé que está trabajando, está operativo, check. ¿Vale? El problema es cuando yo no he sabido nada de la persona. Ahí es cuando se genera el problema. Entonces, ¿qué es lo que no permite, lo que yo les decía, a los trabajadores que están bajo artículo 22, porque las relaciones son un dar y un recibir? No trabajar, decidir que no voy a trabajar un día porque no tengo ganas de trabajar mañana, tengo cosas que hacer, así que mañana no me conecto. Eso no, ¿vale? Se avisa, se informa. Y chicos, no solamente puede ser el gerente general, pero el gerente general tiene un equipo. Entonces, si no tiene a quién avisarle arriba de él, al menos avise abajo de él, porque a los de abajo también les importa saber dónde está. ¿Ya? Por favor, porque yo tenía un gerente general que se mandaba a cambiar y tenía que estar yo a las 9 de la mañana por WhatsApp. Entonces, ojo con eso.
El respeto no es solamente para la jefatura, es para su equipo también, ¿ya? Trabajar toda la semana desde casa sin acuerdo previo. Ya lo que les decía, mucha gente piensa que por ser artículo 22 puede cambiar su modalidad laboral y eso tampoco es así. Si el contrato dice que tiene modalidad híbrida y tiene que ir 3 veces a la semana a la oficina, el colaborador tiene que ir 3 veces a la semana a la oficina. Y si no, de nuevo, avisar, no voy a poder ir esta semana porque X, ¿ya? Y asumir que tiene que estar disponible 24/7. Eso tampoco. Con el artículo 22, chicos, no hay límite de horario, pero sí hay límites en derecho, límites en contrato y límites de criterio, ¿ya? O de racionalidad, lo que les decía hace un rato. Si yo tengo a mis trabajadores con jornada ordinaria, con derecho a la desconexión, con carta de amonestación, con programación de correo y cuánto julepe para que dejen de trabajar a las 7, no puedo al artículo 22 tenerlo trabajando hasta las 11, ¿vale? Porque no es Iron Man. Es un personaje con un cargo con mayor responsabilidad, pero no es Iron Man. Se cansa igual, se estresa igual, colapsa igual, así que por favor, no más de 12 horas diarias como tope, ¿ya? Como tope considerando las 2 horas extra, o sea, 12 y no hay más. Ok, aquí Luis nos pregunta, ¿una persona con artículo 22 debe firmar libro de asistencia o reloj de asistencia digital? No, nada que le registre la asistencia. Y no solo eso, sino que, vamos a ver aquí más adelante, ¿por qué no solamente importa que marque la asistencia? Porque hoy día a la dirección del trabajo no le importa lo que dice el papel, sino la efectividad del trabajo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Hoy día existe una restricción real de la exclusión. O sea, hoy día el artículo 22 es para gerentes, administradores y supervisión y personas que no tengan supervisión directa y para de contar. Eso de los supervisores en terreno, de los jefes por aquí, los vendedores por allá, ya no. Entonces es mucho más complejo que un cargo esté bajo las directrices del artículo 22. Y por supuesto, sin control horario ni directo ni indirecto. Ya vamos a hablar de eso. Si hay marcaje, hay supervisión horaria o hay turnos definidos, aunque el contrato diga lo contrario, esa persona no está bajo artículo 22. No, es que María Paz yo lo contraté con artículo 22, inciso 1 y no sale jornada. No importa. Si la persona marca, tiene supervisión horaria o tiene un turno definido, no tiene artículo 22. Y no va a haber contrato que lo haga cambiar de opinión en un tribunal laboral. Así que ojo con eso. Se introduce el concepto de control funcional. Y acá es súper importante porque entra lo que nos estaba preguntando Luis, ¿cierto? Sobre el marcaje con el reloj control. Hoy día eso ya no es lo único importante. Antes bastaba con que la persona simplemente no marcara y se entendía que estaba bajo artículo 22. Hoy día se evalúa si existe algún control en la práctica, ¿vale? Control en la práctica, por ejemplo. Oye, ¿dónde está Juanito? ¿Y por qué se fue temprano? ¿Y a quién le avisó? Oye, ¿a qué hora voy a llegar? Que te estoy esperando. Oye, pero venís tarde si el horario de ingreso a las 8 son las 10, pues ¿no te parece mucho? Ese tipo de comentarios, chicos, por mucho que venga de la buena onda, incluso el comentario de hoy, nos quedamos dormidos hoy día, no, porque se entiende como control indirecto de jornada. Así que ni como talla, ¿vale? Porque como les decía, ahora se evalúa si en la práctica existe algún tipo de control. No solo basta con no tener el reloj control o no tener libro de asistencia o no tener ninguna parte en donde aparezca el tiempo trabajado. Basta con que exista algún tipo de control para que se invalide el artículo 22 ante una inspección laboral. ¿Cuáles son ejemplos de control aunque no haya reloj? Obligarlo a conectarse a cierta hora, reportes diarios con horario, ya decir todos los de lunes a viernes antes de cerrar me tienes que mandar un reporte a las 5:30 porque yo me voy a las 6. No. Artículo 22 no le puede pedir eso. Turnos definidos tampoco. Y supervisión operativa directa tampoco. ¿Ya? Todo eso le anula el artículo 22, le vuelvo a insistir, aunque su contrato diga lo contrario. ¿Cuáles son los riesgos legales por aplicar mal el artículo 22, inciso 2? Si hay duda, la inspección del trabajo va a presumir que la persona está afecto a jornada. ¿Vale? Les vuelvo a repetir,
el Código del Trabajo, la legislación laboral, protege al trabajador. Grábenselo bien, por favor, protege al trabajador, por lo tanto la presunción de realidad siempre va a ser a favor del trabajador. Si el trabajador dice que él cumple jornada y usted no tiene cómo demostrar lo contrario, el tribunal va a asumir que lo que dice el trabajador es cierto. Por eso les vuelvo a insistir, su documento es su respaldo, siempre. Pamela nos pregunta, ¿pero si lo cito a una reunión a cierta hora? Ningún problema. No hay ningún problema con hacer reuniones a cierta hora. El problema es cuando es calendarizado o periódico. Si yo todos los días le pongo la misma reunión a la misma hora, ya se entiende que la persona tiene que estar sujeta a cierto tipo de calendarización. Eso es lo que no se puede hacer. Pero sí, por supuesto, decirle, oye, el miércoles te podéis conectar a X hora porque tenemos que ver ciertos temas, ningún problema, ¿ya? Si alguien está mal calificado como artículo 22, la inspección del trabajo lo va a obligar a pagar las horas extra que el artículo 22 haya generado, ¿ya? Y no solamente va a tener que pagar las horas extra, la va a tener que pagar con un recargo, con hasta 2 años de recargo, o sea, no es como que ya le pago este mes y listo, aquí no ha pasado nada, no, hasta 2 años de recargo, y además de eso, la multa administrativa por mal gestionar el contrato de un trabajador, ¿ya? Así que tiene, como bien, el error le sale bien carito. La Dirección del Trabajo, como les decía, hoy día no solamente fiscaliza la marca, sino que fiscaliza la coherencia, ¿vale? Que lo que diga el contrato efectivamente esté pasando en la práctica, que exista un control de jornada, ¿ya? Y la autonomía real del rol, ¿vale? ¿Qué tan autónomo es? ¿Le controlan la jornada de alguna manera o no? Y qué es lo que dice el contrato y cómo efectivamente está trabajando la persona. Entonces, lo que les importa a ustedes, ¿quiénes pueden estar bajo el artículo 22? Todos aquellos que no estén sujetos a fiscalización superior inmediata en la práctica, ¿ya? No solo en el contrato, en la práctica. Lo que decía Ale, ¿cierto? Hace un ratito atrás, si tengo al jefe encima mío, es supervisión directa. Así el jefe esté trabajando en Timbuktu y yo esté acá en Chile, si lo tengo encima mío, es supervisión directa. La alta dirección o la alta administración, lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Los gerentes, los subgerentes y los directores con facultades reales de decisión, ¿ya? ¿Qué significa administración? Porque también me pasa. Muchas veces dicen, ya, la administración son todos los roles administrativos. No. Administración no es lo mismo que administrativo. Administración son todos aquellos que administran la empresa o parte relevante de ella. ¿Qué administran? Tienen poder de decisión, representan al empleador, ¿vale? Los representantes legales, los gerentes de recursos humanos, los abogados, todos los que tengan poder o cierto grado de autoridad sobre la empresa, y gestiona recursos. Recursos pueden ser personas, como el caso del gerente de recursos humanos, presupuesto, operación, etcétera, etcétera. Ese es el rol de administración. Y los profesionales, ¿cierto?, con autonomía efectiva, que tienen roles que cumplen objetivos, ¿vale? Se miden a través del cumplimiento de objetivos y que no tienen horario fijado ni supervisión temporal. Como por ejemplo, un asesor, ¿vale? Un asesor senior organiza su trabajo sin tener control horario. Dani, dígame. Puedes apagar y prender tu cámara y tenemos 2 comentarios. A ver si ahí volví. No, me sigo viendo pegada, parece, ¿no? Sí, un misterio, pero vamos entonces. Ale Núñez nos dice, es lo que pasaba con los vendedores de AFP, porque tenían que llegar a marcar en la mañana y luego a terreno, pero les decían artículo 22. Wow. Un montón. Con respecto a lo que, bueno, eso es lo que dijo Ale, no sé si quieres acotar algo. Si no seguimos, tenemos Pamela y Luis también que nos están mandando. Ya, ¿seguimos entonces? Sí, eso es lo que mencionó Ale Núñez. Pame dice, ¿aquí se aplica las 12 horas de derecho a desconexión? Sí, siempre. Todos tienen derecho a la desconexión, eso no cambia, ¿ya? Lo que les decía, ojalá las personas pudieran adecuarse, entender que la persona del artículo 22, en estricto rigor, para la empresa, está disponible durante su jornada laboral, ¿ya?
Ahora, chicos, por una cuestión de criterio, si usted es artículo 22 o conoce a alguien que sea artículo 22 desde la buena onda también, invítelo a siempre avisar. ¿Ya? Avisar no es tener control, es tener el criterio o la disposición de que los trabajadores no me estén buscando, primero, y segundo, yo poder hacer mis cosas tranquilo. Porque también da lata ir al acto de mi hijo, tomarme, ¿cierto?, desde las 12 hasta las 4 de la tarde y que desde las 12 hasta las 4 de la tarde mi teléfono no pare de sonar porque nadie sabe que estoy en el acto de mi hijo. Entonces, de repente desde la buena onda no cuesta nada tampoco decir como, oye, voy a estar ocupado, ni siquiera tiene que dar explicaciones. Donde usted vaya a estar es problema suyo. Pero decir, oye, de tal hora hasta tal hora no voy a estar disponible, cualquier cosa por correo, o si es urgente me mandan un WhatsApp. Eso, chicos, forma parte también del respeto por el tiempo del otro. ¿Vale? Y claro, ahora estoy leyendo bien, porque me había quedado pegado un ratito, ahora estoy leyendo bien el comentario de los vendedores de AFP. Efectivamente, porque les ponen artículo 22 porque están en el terreno, bajo el concepto de que no tienen supervisión inmediata, pero en realidad ellos marcan jornada. Así que hoy día todas esas empresas deben estar o ya tienen que haber implementado, ¿cierto?, su marcaje y control. El derecho a la desconexión, como les decía, eso es organizacional para todos, transversal. Y una persona con artículo 22 puede hacer horas extra, sí, pero ante la legislación no se le consideran y por lo tanto no se le pagan como horas extra. ¿Ya? En la práctica, la persona puede hacerlas porque en vez de trabajar 10 horas diarias se quedó trabajando 12, pero en términos de remuneración, al artículo 22 no se le paga la hora extra. ¿Ya? Precisamente porque la idea es que el artículo 22 entienda que si ocurre algún accidente o alguna emergencia, ¿cierto?, que salga la norma, tenga la disposición de estar disponible. Ya pasa mucho en faena, por ejemplo, que los roles de oficina, cuando hay accidentes en faena, tienen que levantarse y tienen que trabajar y tienen que meterse en la investigación y todo, y ellos son de oficina, y sin embargo figuran un sábado a las 10 de la mañana acompañando al colaborador en mutual para saber qué tan grave es lo que pasó. Entonces, para que tengan esa disposición, sin que se les pague, no tiene que ser la norma. Cuando ya es la norma, el trabajador los va a mandar a la punta del cerro, así sea artículo 22. Esa es la verdad de las cosas. Ahí existe el uso y el abuso. Trate ojalá nunca de llegar al segundo. Entonces, finalmente, ¿cierto? ¿Quiénes más pueden estar bajo artículo 22? Casos especiales, como la ley los menciona, agentes de comisión y vendedores viajantes. Viajantes no es lo mismo que terrenos, chicos. ¿Ya? Trabajar alrededor de Santiago no es lo mismo que tener que viajar de Chile a Punta Arenas. Entonces, ojo ahí. Siempre y cuando, como les decía, no exista control de jornada. ¿Qué es importante acá? No es que la ley haya eliminado el artículo 22, inciso 2, como ha dicho mucha gente, sino que endurece su aplicación. Ya no es tan fácil pertenecer al artículo 22 o estar bajo el artículo 22. Porque, como les decía, no solamente se va a evaluar lo que dice el contrato, sino que se va a evaluar la realidad del rol. Entonces se incorpora el control directo e indirecto. Como bien había dicho, ¿cierto?, la Ale Núñez hace un ratito, el control directo es el control, ¿cierto?, en donde yo pido marcaje del libro de asistencia, el reloj control, tengo mi supervisión directo, o sea, no tengo cómo esconder que estoy cumpliendo jornada. Pero existe un control indirecto, y acá muchos se van a sentir identificados o lo van a haber visto en alguna parte, que anula el artículo 22 hoy día y no lo hacía antes de la legislación de las 40 horas. ¿Cuál es el control indirecto? Cuando me piden estar disponible a cierta hora, cuando me ponen reuniones obligatorias fijas todos los días, toda la semana, etcétera, etcétera. Cuando me piden informes diarios a cierta hora, lo que les decía, ¿cierto? Todos los viernes antes de cerrar me tienen que mandar un reporte de horario, ¿vale? Cuando me piden un check-in o un check-out, ¿vale? Digital de cualquier cosa. Cuando me instalan GPS, ¿vale? Las empresas que entregan autos a los funcionarios por lo general traen GPS. Entonces ahí existe un arma de doble filo, porque yo sé que el GPS de las herramientas, ¿cierto?, laborales vienen con otro tipo de intenciones más allá de controlar dónde está el colaborador. Pero si el colaborador cumple jornada y acredita que lo están midiendo, que están midiendo el cumplimiento de su jornada a través del uso de GPS, puede efectivamente ser un problema. Entonces usen el GPS para lo que es, ¿vale? Saber dónde está el auto, asegurarse de que esté en centros laborales y que no esté siendo vendido por partes, quizás en alguna parte de Chile. Geolocalización
¿vale? Con el computador. Muchas organizaciones instalan geolocalizadores en el computador o le exigen a los trabajadores mantener el geolocalizador activo. Eso no se puede, ¿ya? Si usted está bajo artículo 22, no lo pueden obligar y esa obligación cae dentro de lo que es cumplir un control y por lo tanto jornada laboral. Aplicaciones que monitorean la actividad y control de rutas. Aplicaciones que conectan, que monitorean la actividad, chicos, si la persona está amarilla en Teams, a usted no le tiene que importar. Y por favor no cuente cuántos minutos se demoró en que se pusiera verde. Porque lo que lleva es que muchas personas se ponen sin conexión, a propósito. Porque no quiere que le pregunten por qué estuvo tanto rato en amarillo. Entonces, chicos, por favor, no sean esa persona. Prioricen el resultado, prioricen el bienestar, prioricen que la pega se haga como se tiene que hacer. Ya, prioricen la productividad. Porque de verdad, no hay paranoia más grande para un trabajador que llegar del baño y leer que en el Teams le están preguntando que dónde estaba, que por qué está amarillo. Por favor, no. ¿Ya? Y, por supuesto, la organización del trabajo. Agenda impuesta. Si yo no tengo libertad sobre mi agenda, no soy artículo 22. Rutas definidas, ¿vale? Cuando yo establezco lo que hablábamos antes de los vendedores, si yo a los vendedores les pongo una ruta y les digo, mira, a las 8 vas a estar acá en Ñuñoa, a las 9 en Providencia, a las 10 no sé dónde, ya es jornada. Así que ojo también con eso. Y finalmente, cargas de trabajo que obligan cierto horario. Por ejemplo, los cierres de mes. Acá, quienes hacen cierres de mes saben que ciertos días del mes tienen que subir cierta información. Y también saben, ¿cierto?, que todos quienes trabajan en minería, que también tienen que hacer control laboral y que muchas veces el sistema de control laboral se abre solo 2 días en el mes. Entonces, esa pega que ustedes saben que sí o sí la tienen que hacer ese día, en esa hora, ya significa que usted tiene que tener una disponibilidad horaria fija y anula el artículo 22. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Si la persona no tiene libertad de manejar su agenda, no es artículo 22. Así el contrato diga todo lo contrario, así su rol sea gerente, si tiene que cumplir una agenda o un horario y no tiene libertad de decidir, no es artículo 22. Tenemos acá un aporte acá de Marcelo, nos dice, pero si la aplicación está en el teléfono y este es el de la empresa, ¿es obligación mantenerlo encendido? Si eres artículo 22, no. No es. Aunque el teléfono sea de la empresa. Si eres artículo 22, no tienes obligación de reportar en dónde estás, ni geolocalización, ni nada de eso. Entonces, como les decía, si el trabajador no puede organizar libremente su tiempo, no es artículo 22. Ejemplo, si el trabajador no marca asistencia, ¿vale? Ni por reloj control, ni por libro, ni por celular, ni por nada, pero le ponen todos los días reuniones a las 9 y la obligación de enviar reportes a las 6 de la tarde, eso es control directo y para la dirección del trabajo hay jornada. ¿Qué pasa aquí? Y acá es donde las empresas se enojan y los gerentes pasan rabia. Si yo a este mismo trabajador, ¿vale? Que le puse reuniones a las 9 y los reportes a las 6, lo he hecho, ¿ya? Yo ya les dije ayer que uno tiene que respaldarse porque uno ve cara, pero no ve corazones, ¿vale? Sobre todo cuando es representante de la empresa. Ya le dije ya que si el abogado quiere llegar a acuerdo, que el abogado llegue a acuerdo, pero usted tiene todo su respaldo para defenderse y no generar ningún problema, ¿vale? Si este trabajador yo lo he hecho y se va en mala con la empresa y va a la inspección del trabajo, con el contrato, con todo, ¿cierto? Y demuestra que le piden efectivamente tener reuniones a las 9 de la mañana, que le piden efectivamente mandar reporte a las 6, pero que además se ha tenido que quedar conectado trabajando hasta las 12 de la noche, cuando la empresa termina de trabajar a las 7, ¿qué va a pasar con las horas que hizo de las 7 a las 12? Exactamente. La inspección del trabajo, aunque el contrato diga lo contrario y su cargo sea gerente, le va a decir que le pague esas horas extra, porque va a tener jornada. Entonces, ojo ahí, muchachos. Les vuelvo a repetir, no basta con lo que dice el contrato. Hay que llevar el cargo a la realidad del artículo 22 y para esto es súper importante también educar a los líderes.
porque son los mismos líderes que piden darle artículo 22 a los Juanitos que tienen en su trabajo, y después son los mismos líderes que se enojan con Juanito por hacer uso del artículo 22. Entonces, ojo ahí, esto es un trabajo conjunto. Usted como recursos humanos asesora, da las indicaciones, establece las consecuencias, pero tiene que también invitar al líder que forme parte de esa indicación, ¿vale? Porque si no, lo van a multar por una mala gestión administrativa. Y lo van a hacer pagar hora extra, y lo van a hacer pagar hora extra con recargo de hasta 2 años. No es que en julio no le pague hora extra, le pago puro julio, no, hasta 2 años, muchachos. Entonces, estamos hablando, si estamos hablando de un gerente, no estamos hablando de un sueldo bajo. Por lo tanto, imagínense el valor hora de ese gerente. A 2 años, de 7 a 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas extra por 2 años a un rol de un cargo alto con un sueldo también alto. O sea, estamos hablando más de 100 millones de pesos. Es mucha plata en un error administrativo. ¿Vale? Tenemos varias conversaciones acá. Luis decía, lo mismo ocurre cuando se empieza en una faena minera nueva, con todo el proceso de contratación y acreditación de personal, que uno trabaja más de la hora establecida para el contrato. Así es. Y Ale Núñez, ¿el tope entonces no es de 6 meses para solicitar cobros retroactivos? El cobro es de 6 meses para que el colaborador pida efectivamente el pago de la hora extra, pero no para la inspección del trabajo. La inspección del trabajo puede solicitar el recargo por multa de hasta 2 años de recargo. Ya, entonces, por eso les digo, una cosa es lo que yo quiera como trabajador, que pueda negociar con la empresa, que efectivamente, cierto, son 6 meses, tengo hasta 6 meses para cobrar, pero la inspección del trabajo que ya dicta, cierto, una sentencia tributaria ante la falta de la organización, son hasta 2 años de recargo. Entonces, ojo ahí, porque como les digo, es harta platita. Entonces, vale más la pena de repente tener al colaborador marcando, contento, trabajando de 9 a 18, que exponernos a multas tan grandes. Porque, como les digo, los colaboradores que están adheridos al artículo 22, por lo general son roles de confianza y tienen ciertos salarios bastante altos. Y ya finalmente, para cerrar, chicos, que nunca se les olvide el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley a ustedes les va a permitir tener criterio de qué es lo que corresponde versus lo que no. Lo que les decía hace un rato, el horario de colación, por perogrullo cabe que no. Porque lo que yo estoy buscando es que la gente trabaje menos, no que se quede el mismo tiempo en la oficina y almuerce más. Si no logro recabar el espíritu de la ley, el dictamen de la Dirección del Trabajo me va a decir que no. ¿Vale? Ese tiene que ser el principio que ustedes los rija. Todo lo que no sale de manera explícita en el Código del Trabajo, ustedes lo tienen que pensar desde el espíritu. ¿Qué es lo que persigue esta ley? Según lo que persigue, ¿esto me hace lógica? ¿Se puede o no transgrede? ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la legislación busca conciliar la vida laboral con familiar? Busca que las medidas se equilibren entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Entonces ahí recuerden, ¿cierto? Entra la banda horaria para todo cuidado de hijo, lo que hablábamos ayer también, ¿cierto? Recuerden que tienen que pedir el anexo, tienen que pedir el respaldo, ¿cierto? Sobre la edad de cuidado, la edad de cuidado del menor. Habíamos hablado también, ¿cierto? Ayer, una consulta que nos hicieron sobre un niño de trastorno espectro autista de más de 14 años, que fuera al médico, ¿cierto? El neurólogo, para respaldar que efectivamente el nivel del espectro autista requiere un cuidado, ¿cierto? De un mayor, y así todos los etcéteras. Documentos importantes para el cuidado del hijo, en el caso de que sea un menor de 14 años, simple, ¿cierto? No tenga ningún espectro autista o alguna otra, ¿cierto? Condición que requiera un cuidado mayor, no es electrodependiente, ¿cierto? No es una persona tampoco que esté bajo cuidado por enfermedad, etcétera, etcétera, sino simplemente una guagua de 14 años, para mí son guaguas, perdón, los niños de 14 años, basta con el certificado de nacimiento del hijo, ¿ya? Con eso ya check para acreditar que la persona es efectivamente cuidador de 14 años. María Paz, que no es mi hijo, pero el hijo de mi pareja, el certificado de matrimonio que acredite, ¿cierto?, que su pareja es padre, madre de ese niño o niña. Pero es que María Paz, este niño no vive conmigo. Perfecto. Necesitamos entonces el certificado de tutoría legal que entrega notaría, en donde acredita que usted efectivamente es cuidador de ese niño o niña, ¿ya? En el caso, como les decía, de aquellos niños que sí estén en condiciones, acompáñense siempre del certificado médico, certificado psiquiátrico, certificado neurológico, etcétera, etcétera.
Y en el caso de los adultos mayores, lo mismo. María Paz, es que esta persona mayor no tiene una relación familiar conmigo, pero yo la cuido. El certificado ante notario que diga que efectivamente usted hace de tutor de la persona en cuestión, y el certificado médico, ¿cierto?, que acredite el nivel de enfermedad que tiene, el grado de dependencia que tiene y que efectivamente usted es la persona que tratante, digamos, que se está entendiendo con el sujeto. ¿Vale? Y la flexibilidad tiene que quedar pactada. Chicos, yo sé que he sido tajante y repetitiva, pero con esto cierro. El mutuo acuerdo es prioridad para la dirección del trabajo, así que tiene que haber un acuerdo en la adaptación de jornada, ya sea al ingreso o a la salida, para este tipo de colaboradores. Ya recuerden, si mi horario de ingreso es a las 8, a los colaboradores que estén dentro de esta línea, ¿cierto?, se les permite una flexibilidad horaria entre las 8 y las 9. ¿Eso tiene que quedar pactado por contrato? Sí, tiene que quedar dentro del anexo de contrato. Lo que les dije ayer, háganlo. Hagan el análisis demográfico de su organización, vean quiénes están afectos a este tipo de personas, sea hombre o sea mujer, chicos. No quiero esta cuestión que me pasó ayer, que me escribieron por interno y que yo estaba así, no lo voy a creer, que me dicen, no, pero es que la cuestión del cuidador de menor de 14 años, solo a las mujeres que sean madres. Chicos, basta. Los niños tienen papá y mamá. Y depende de las mamás hacer responsables al papá. Así que, por favor, si tiene un hombre que tenga un cuidador menor de 14 años, también lo pone ahí, ¿vale? Porque si algo le pasa al niño, ni Dios lo quiera, y alguien tiene que salir corriendo en cuidado del niño, puedan ser ambos, ¿ya? Si es que, por supuesto, su pareja la apaña, que yo espero que así sea. Pero chicos, perspectiva de género siempre, porque son estas mismas diferencias las que después hacen que las empresas perciban a las mujeres como una contratación cacho. Y eso no puede ser. Entonces somos nosotros mismos los que después estamos poniendo las brechas. Entonces no, todo con perspectiva y paridad de género. Todo. Si yo quiero entregar un beneficio de pre-postnatal al hombre que es papá y a la mujer que es mamá, a ambos dos, por favor. Eso es lo único que les voy a pedir para cerrar. Bueno, chicas, esa es la presentación de hoy día. Como les decía, iba a ser harta información. Quiero saber si tienen alguna duda, qué les pareció. Yo, como siempre, se me pasó volando, Dani. No, un montón. Me acaba de quedar súper claro que soy artículo 22, pero no debería serlo. Ah, chuta. Pero mira, te tengo un dato, que de hecho no lo dije en la presentación. Si tú como trabajador eres artículo 22 y crees que no deberías, puedes pedir que la inspección del trabajo revise tus condiciones y exija la modificación del artículo. Así que ojo ahí también, chiquillos, con las empresas, porque recibir a la inspección del trabajo de sorpresa para que los vaya a revisar tampoco es agradable. Entonces, ojo ahí con el código, con el artículo 22, porque como les digo, si yo, trabajador, siento que me están poniendo artículo 22 para hacer horas extra y que no me las paguen, tengo todo el derecho del mundo de ir a la inspección con mi contrato y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, porfa ayúdame porque en mi empresa me quieren hacer tonto. Entonces, ojo ahí porque, como les digo y les reitero, las relaciones, chiquillos, son recíprocas. La empresa necesita al trabajador y el trabajador necesita trabajar. Así que son necesidades mutuas. Ninguno se está haciendo un favor. Entonces, como ninguno se está haciendo un favor, lo único que conserva la amistad son las cuentas claras. Muchas gracias. Y no sé acá si en el chat nos quieren mandar algunas cositas. Acá nos dice Jennifer, muchas gracias. Feliz aquí hasta tarde. Pamela Díaz, súper claro. Muchísimas gracias. Rosa Galleguillos, muchas gracias por este espacio súper claro, el correcto uso del artículo 22. Luis Olivero, muchas gracias a ambas y buenas noches. Buenas noches para ti también. Silvana Poblete, muchas gracias, todo muy claro. Diego Molina nos dice, les agradezco mucho por el taller, estuvo genial. Yo quiero decir gracias a María Paz por tener esta pasión y esta claridad, como que no quede rango, o sea, como que sea tan impecable nuestro trabajo que no haya rango para que esté la sospecha de que lo estamos haciendo mal a propósito, como que vengan a revisarnos y que tengamos todos nuestros papeles y nuestros respaldos y que ante todo quede todo súper escrito. Catalina Neumann dice, muchas gracias, se entendió todo.
María Paz Rojas, gracias a las dos, gracias a ti. Ale Núñez, pasó súper rápido el tiempo, me encanta cómo explicas, María Paz, porque eres clarísima en la explicación. Gracias. Aprendí a hacer los corazoncitos coreanos y ya estoy como pegada con los corazoncitos coreanos. Y Cristian Yáñez nos dice, he sido artículo 22 ya más de 15 años, pero trabajaba hasta la madrugada. De haber tenido más conocimiento, a esta altura estaría descansando en mi casa. ¡Wow! Gracias por todo. Gracias a ti, Cristian. Y un gran abracito. Estamos todos, yo creo que aprendiendo. Marcelo Durán nos dice muy claro todo. Muchas gracias. Gracias. Chicos, mañana nos vemos en el mismo link, así que el mismo, y voy a mandar un mail de recordatorio para que les llegue a todos, esté en la bandeja de entrada ahí en la mañana por si estuviera muy profunda esa bandeja de entrada. No sé si María Paz, ¿quieres decir algo más? Solo despedirme con un infinito agradecimiento, me voy contenta. Quiero que sepan que el formulario, todas las preguntas que ustedes dejaron cuando se inscribieron, son las preguntas que tratamos de trabajar acá, para que se vayan bien claritos. Y agarré harto también de lo que hablamos ayer para publicarlo hoy día, porque sabía que ahí habían hartas preguntitas. Mañana terminamos la última jornada de este curso, que se preparó con harto cariño, con harto amor, a solicitud, de hecho, de uno de ustedes. Está ahí Luis Oliveros, creo que está conectado todavía, así que también muchas gracias a él por la iniciativa y por haber confiado en esta humilde servidora para poder hacerse cargo del curso. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la participación siempre. Que tengan una exquisita noche y un merecidísimo descanso. Muy buenas noches a todos. Gracias, Ale Núñez. Besito, abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.